Pues muchísimas gracias a todos por venir. Hoy es un día tremendamente especial. Hoy celebramos 50 años de historia, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, que seguro que será mucho. Hoy celebramos la Iglesia de Cristo aquí en Salou. Es un día histórico, así que voy a hacer una reseña histórica que el señor alcalde ya nos ha dado algunos datos. Nos remontamos a como iglesia, somos hijos de la Reforma Protestante, una revolución que cambió gran parte del mundo occidental y de la creencia acerca de cómo podemos relacionarnos con Dios. Toda creencia, toda religión o cosmovisión en este mundo sitúa a Dios a una distancia y nosotros, mientras que nos comportamos bien y vamos creciendo como personas, pues nos vamos acercando a Él. Lutero vio totalmente lo contrario en las Escrituras. Vio que es Dios quien se acerca a nosotros en la persona de Jesús. Y aquellos que lo siguen por fe reciben a Dios mismo. Y es entonces cuando Él te ayuda a vivir una vida de mejora y de realización, llegando a hacer el bien y llegando a comunicarte con Él de una forma plena. Así que es un paradigma totalmente diferente y totalmente liberador. Y ha caracterizado a la tradición protestante y a nuestra iglesia de vivir esta intimidad con Dios, porque solo le tienes que decir que venga a tu vida, solo tienes que decidir seguirlo para que venga a ti. Y esta intimidad personal con Dios lo podemos ver en la forma en que cantan, en la forma en que oramos, en la forma en que vivimos. Y espero que también lo podamos ver en la reflexión bíblica que voy a hacer. Para este día me he leído el Anuario de la Historia Protestante de Salou, escrito por Ruth Tortajada. Lo podéis encontrar fuera, hay una lista donde os podéis apuntar, lo podéis tener en catalán o en castellano, y es un anuario que llega desde la fundación al 2017. Y la verdad es que cuando Sara me lo dio, cuando llegué aquí hace 7 años, me aburrí muchísimo. Porque cuenta una cantidad de datos y historias que a mí no me decían nada. Pero después de 7 años he ido conociendo a las familias, he ido conociendo las historias, he ido conociendo los devenires, las dificultades, y de repente leerla otra vez me ha sido tremendamente inspirador. Así que daré unas cuantas pinceladas, sabiendo que voy a perder muchísimos nombres y muchísimas personas que han estado involucradas desde el principio. Pero como todo lo han hecho para Dios, no para el hombre, me lo van a tener que perdonar. La iglesia de Salou salió como un punto de misión de la iglesia de Reos, como se ha dicho, con el pastor Mario Figueras en 1965, y comenzó en el taller de confesión de pieles de Josep Singla, como ha dicho el pastor Eduardo, una de las familias fundadoras, y se establece como iglesia en la calle Barcelona 44 en el 69. Así que comenzó como un pequeño grupo y se establece legalmente como iglesia en el 69. Por eso hoy celebramos 50 años. Se fundó, como dijo el señor alcalde, como Iglesia Evangélica Betania de Salou. Ahora somos oficialmente la Iglesia Protestante de Salou. Pero yo tardé varios años en saber que tenía otro nombre original. Y hemos oído que era el pueblo donde se acercaba el Señor Jesús y también el pueblo donde Lázaro fue resucitado. Y también fue esta una de las razones por la que se le puso Betania, porque querían que el pueblo de Salou encontrara una nueva vida en Cristo. La iglesia, desde su origen, fue una iglesia y ha sido una iglesia cosmopolita internacional, como la misma ciudad de Salou. Así que los cultos desde el principio eran en inglés y en español. Y después se dividieron, una parte en inglés y otra parte en español. Al principio se hacía traducción simultánea. Y hasta hoy en día seguimos así. Desde un principio había belgas, holandeses, americanos, los Stiger Berkeleys, acompañaron a las primeras familias locales, los Mestres, los Singla, los Bárcenas y familia, la familia del pastor, y se unieron los Marín, los Requena, Puig Barracas, Rabadán Requena, los Resina, los Serra y otros tantos que si no os he nombrado me tenéis que perdonar, ¿verdad? No me lo tendréis en cuenta, ¿no? Hoy no. Y leo en la página 10. Los evangélicos por aquel entonces aún éramos mirados con desconfianza, cuando lo único que pretendíamos era adorar a Dios
y dar a conocer a Cristo como Hijo de Dios y Salvador. En este difícil ambiente, en 1978, aparece el pastor inglés Eduardo Brasier y comienzan con su esposa Esther Martínez, y dice el texto, y su hijito Carlos, a pastorear la iglesia de Salou. Y con ello, prácticamente la mayoría de lo que vemos y prácticamente la mayoría de los que estamos aquí somos fruto del pastorado de Eduardo y Esther. Así que a través de su enseñanza constante de la Biblia, evangelización, retiro desde el principio, ministerios telefónicos, radio, servicio para niños, obra social, consejería, etcétera, 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 estamos en cierta forma la mayoría de nosotros aquí. Así que le damos las gracias a Dios por ello y yo creo que le podemos expresar un agradecimiento con un aplauso. Dice la Biblia que tengamos en gran estima a nuestros pastores que nos han hablado de la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos hoy. El carácter británico de la Iglesia empezó a crecer todavía más y llegó la campana que vemos fuera, una campana del siglo XV, 1435, traída de Gales con el permiso del Parlamento inglés y un permiso expreso de la reina Isabel II. Es más antigua que la Torre Bella. También con la llegada de Michael Harnetti, nunca lo pronunció bien, con pelo largo y guitarra hippie en 1987. Después llegaría con él la joven leridana Carmen y el pequeño Gerson. Lo de pequeño ya. Otro nombre recurrente en el anuario es Jaume Gil, como segundo director de la exitosa coral y ayudando en los intrincados y difíciles temas económicos. Veo algunas cosas curiosas. La librería ya tiene 32 años con Amalia, lleva ahí ya 32 años y los muebles los tenemos que cambiar ya, ¿no? Y también me es curioso leer, la misma hace 32 años, el joven Carlos Brasier con 10 años comienza a grabar en casetes las predicaciones. Y hoy, como veis, la pueden ver en todo el mundo. Se unieron los Simó, los Barrios, los Pérez, los Bárcenas, los Singla, los Mulderde, los Guay, los Dubois Tortajada, los Martín, los Sánchez, etcétera, 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 etcétera. Como digo otra vez, los que no os he nombrado me tendréis que perdonar. Son nombres fundamentales del principio de la Iglesia. Un problema con el contrato de alquiler en 1991 hacen que en extremis, en el último momento, se tengan que mover a la calle Sinie, pero el local, por el tamaño ya de la iglesia, nunca fue adecuado. En 1993 llega el doctor Faustino Tebas con su esposa Carmen, y me hace mucha gracia también leer, y su hijita Esther. Y sirven en el liderazgo de la iglesia como tantos otros. Primer diácono Ventura, los ancianos Andrés Rabadán, David White y un nutrido grupo de diáconos y diaconisas y responsables de ministerios y actividades. Así que os damos a todos las gracias. Daros vosotros mismos un aplauso. Con la buena sintonía con el ayuntamiento hubo una permuta de un terreno de la iglesia por este que tenemos aquí. Así que en 1996, en 6 meses, se construyó el edificio que disfrutamos hoy en día, el 27 de octubre de 1996. Así que estamos en un buen mes para celebrarlo. Y me dicen que se reunían en una esquina porque muchos decían que nunca se iba a llenar este local. Había gente con mucha fe, ¿no? En estos 50 años de historia se desarrollan infinidad de actividades e iniciativas. El Centro Abierto Pere Galés, la Asociación de Ayuda al USAID, el Coro Gospel, Viaje a Belén, seminarios teológicos presenciales, conferencias, fórum familiar y su consejería, personas y familias, ministerio infantil, escuela de idiomas, de música, una guardería de madres inglesas, override, actividades deportivas, talleres de familias monoparentales, exposiciones, programas de radio, canales de YouTube, presentación de libros, ministerios en cárceles y hospitales, ministerios prácticos, intercambios internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y miles de personas que han pasado por nuestra iglesia y han escuchado que Dios los ama. Y por todo le damos gracias a Dios.
Dicen que un buen liderazgo es aquel que lidera bien, obviamente. Pero que un gran líder es aquel que cuando deja el liderazgo no deja un vacío que destruye lo que había ayudado a levantar. Así que en 1912 el liderazgo de esta iglesia y vosotros me traen a mí y a mi familia desde Belfast y 2 años después estamos liderando la iglesia con la ayuda de Dios y la participación de todos vosotros. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y creo que el recelo y desconfianza que en 1965 que tenía nuestro pueblo, ahora la podemos llamar ciudad, ha dado paso a aceptar y reconocer que la iglesia de Salou lleva 50 años sirviendo, que es una iglesia para todos, una iglesia per tothom, a church for everyone, y que en nuestra humilde capacidad se ha hecho todo y lo seguiremos haciendo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí era la reseña histórica, ¿vale? Así que me contáis el tiempo a 0 y va la reflexión bíblica. Creo que podemos aceptar y celebrar que nuestra iglesia ha tenido y tiene una influencia positiva en todos nosotros como familia y en nuestra sociedad. Vimos la semana pasada cómo la iglesia en Efesios 3:10 es la sabiduría de Dios para el universo, como esta tremenda variedad, como decía nuestro alcalde, en sí es un increíble testimonio al mundo de que se puede estar unidos siendo tremendamente tan distintos. Pero esto suena como palabras muy grandilocuentes cuando todos sabemos los problemas que han tenido muchas iglesias cristianas a lo largo de la historia y no podemos ser ingenuos, como decía Tino. Sabemos que aquí tampoco todo es perfecto porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y aquí y en todas las iglesias a lo largo de la historia han sido positivas, pero también han traído mucho negativo. Creo que el texto que ha leído Marisol lo aclara todo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la clave. Una iglesia solo es realmente iglesia cristiana cuando sigue el fundamento enseñado en el Nuevo Testamento por los apóstoles y los profetas que interpretaban a los apóstoles. Es decir, enseñanzas como ama a tu enemigo, ayuda al desvalido, a la huérfana, al huérfano y al necesitado, si no son parte fundamental de la iglesia, no se puede llamar iglesia cristiana. Y el principal elemento de esa iglesia, la piedra angular, es Cristo. Voy a hacer un paréntesis bíblico aquí, exegético. La piedra angular puede ser la piedra que se colocaba en un templo. Lo podemos encontrar en el templo de Jerusalén, por ejemplo, donde de esa piedra se tomaban todas las dimensiones. Esa piedra le daba en realidad forma a todo el edificio y donde se sustentaba todo el edificio y donde se sustentaban las paredes. Pero en el templo de Salomón también tenemos textos que le llaman piedra del ángulo. ¿Sabéis? En un arco, la piedra de en medio soporta el peso de los dos lados. Pues es el que soporta en cierta forma toda la estructura. Así que podría ser el fundamento o lo que soporta toda la estructura. Y yo creo que el texto de Efesios habla de las dos cosas. Que para una iglesia ser cristiana es Cristo quien tiene que ser el fundamento y el que lo sostiene todo. Y podemos decir que Salou lleva 50 años siendo bastante consistente en la enseñanza del Nuevo Testamento y en la centralidad de Cristo. Y la celebración de hoy es en sí una oración a Dios para que nos permita seguir siendo una verdadera iglesia cristiana. Amén. Amén. Entonces cualquier iglesia que abuse de poder, confianza, abuse de su autoridad, que explote y se aparte de lo enseñado en las escrituras del Nuevo Testamento por Cristo, no es una iglesia digna de ser llamada cristiana. En 1985, Nietzsche dijo algo y tenía razón. Os sorprenderá que en una iglesia digamos que Nietzsche tenía razón. Esto es lo que dijo. Solo ha habido un cristiano y murió en la cruz. Los que nos llamamos cristianos no nos llamamos así porque podamos actuar constantemente como Jesucristo. Todo lo contrario. Nos llamamos cristianos porque sabemos que nunca actuaremos de forma constante como Él lo hizo, nunca seremos como Él. Y por eso Tino pidió, pidió perdón a Dios porque nunca llegaremos a ser lo que Él es. Pero
como cristianos, lo que hacemos es esto. Le pedimos unirnos espiritualmente a la vida de Cristo, a sus enseñanzas, a su muerte y a su resurrección, para que en Él, en esta unión, Dios nos vaya transformando poco a poco a su imagen y nos presente un día, cuando este cerebro ya no tenga chispa, delante de Dios, puros y sin mancha, no por nuestras proezas y no nuestras buenas obras, sino por la gracia inmerecida de Cristo. Y esta es la gran sabiduría que trae la Iglesia al mundo, que el verdadero problema del hombre no es ni la política, ni el medio ambiente, ni la economía. Estos solo son consecuencias del verdadero problema de este mundo, que somos tú y yo. Hasta que lo individual no se solucione, no se solucionará lo colectivo. Si no, piénsalo así. Siempre le echamos la culpa a los políticos. Señor alcalde, tenemos que admitir que todo lo que pasa, si una acera está rota, le echamos la culpa al ayuntamiento, ¿verdad? A los políticos. Y decimos, quien tiene que arreglar este mundo y el medio ambiente son los políticos. Pero si los políticos de repente deciden hacer el país verde, por tanto sube el precio de todo, ¿qué hacemos con los políticos? Le damos una patada, ¿verdad? El problema es nuestro. El problema empieza desde nosotros. Y esto es lo que dice la Iglesia a la sociedad. El problema verdadero lo tenemos tú y yo, es tu corazón y el mío. Y no solucionaremos todo, Dios no solucionará el resto, lo colectivo, hasta que no solucione lo individual. Hagamos una reflexión de hasta donde hemos llegado. Todos consideramos que el sistema político democrático es lo mejor que hemos llegado hasta ahora. Pero ni siquiera este va a solucionar el mundo. Mira lo que decía Churchill, lo dijo en el Parlamento británico, dice: se han probado muchas formas de gobierno y se probarán en este mundo de pecado y aflicción. Nadie pretende que la democracia sea perfecta o tenga la respuesta para todo. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, pero mejor que todas las otras formas de gobierno que se han ido probando a lo largo de la historia. C.S. Lewis decía: hay gente que cree en la democracia porque cree que todos los hombres son tan buenos que se merecen ser parte del gobierno y tan sabios que el gobierno necesita de nuestros consejos. Pero en mi opinión eso es falso. Yo creo que el hombre caído es tan corrupto que a ninguno se le puede confiar un poder absoluto sobre sus conciudadanos. Entonces, si no se le puede confiar a nadie el poder, confían a nadie el poder para gobernar a otro. Y estamos en manos de gente corruptible, ¿qué esperanza tenemos? Y si no, observa Trump y el Brexit. No se puede confiar en los líderes, pero tampoco se puede confiar en las masas. El último gran problema de la humanidad es el hombre. Y la última solución es Cristo. Y eso es lo que trae la Iglesia a este mundo. Podemos llamar a nuestro problema incapacidad moral. Incapacidad de tratar a los que quiero todo el tiempo como los debería tratar. Si no, preguntárselo en mi casa, a mi familia. Incapacidad para esforzarme todo lo que debería. O incapacidad para no esforzarme tanto que descuida a mi familia porque me esfuerzo tanto en mi trabajo o en otra cosa. Incapacidad para cumplir el amor y fidelidad física o mental que le prometí a mi pareja. O incapacidad para juzgar a otro con la misma benevolencia y entendimiento que yo juzgo lo que yo hago. Incapacidad para gastar menos y darle más al que necesita. Incapacidad para tratar a los demás como quiero que me traten. O de cuidar el planeta o de tantos Esta incapacidad que todos sabemos que tenemos en el fondo, Dios lo llama pecado. El psicólogo clínico Jordan B. Peterson, ahora mismo es el conferenciante más aclamado mundialmente, dice que una de las cosas que produce más problemas psicológicos es la ingenuidad. El no aceptar la maldad que nos rodea y la que tenemos dentro. Porque cuando nos pasa algo malo, nos coge por sorpresa, sobre todo si la maldad la hemos hecho nosotros. Dice como ejemplo que el desorden postraumático de un soldado es peor no por lo que le hayan hecho o por lo que haya sufrido, sino por la maldad que él ha sido capaz de hacer. No lo que ha padecido, sino la ingenuidad de no saber de lo que era realmente capaz de hacer como humano.
La iglesia trae al mundo una alternativa. Te hace reconocer el problema que tenemos dentro, pero no nos deja estancados ahí, sino nos trae una solución y va más allá de un simple parche de comportamiento. La iglesia no intenta subir tu autoestima. Según la psicóloga Lauren Slater, en el problema con la autoestima, la mayoría de agresiones de la gente que está agrediendo a otros, etcétera, no es por una baja autoestima, sino por una autoestima demasiado alta. Cuando tienes una autoestima demasiado alta, no haces lo que tú quieres, agrede. Tampoco es tener una autoestima baja, porque entonces te agredes a ti mismo, autoagresión y suicidio. La solución es poner el peso en Dios y dejar que Él te transforme. En Dios tenemos el reconocimiento real de nuestros problemas como humanos, de nuestro pecado y la solución definitiva, que es esta. Si no has escuchado nada más, escucha esto. No tenemos que conseguir por nosotros mismos ser perfectos, porque siempre nos vamos a decepcionar. Lo que tenemos que hacer es invitar a Dios a nuestras vidas y seguir a Jesús espiritualmente hasta su muerte en la cruz y morir espiritualmente a nuestros pecados y vivir una nueva realidad en la que Dios te hace renacer. Y como todo nacimiento es en algún tipo de familia o debería, Dios nos hace renacer a una familia espiritual que se llama iglesia, una nueva sociedad, donde seres en proceso de transformación divina nos sentimos inmensamente pecadores, pero a la vez infinitamente amados y valorados porque Dios mismo se hizo hombre para acercarse a nuestro problema, para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte que nosotros nos merecíamos, para darnos la vida que no nos merecíamos y hacernos parte de algo glorioso y grandioso y trascendente que es la iglesia. Termino con esta idea. Es un poquito larga, no es solo una conclusión de 3 frases. Ya sabéis que mis conclusiones son extensas. Todos definimos nuestra identidad personal, todos estamos construidos, en cierta forma, nuestra identidad personal, individual, por las colectivas a las que pertenecemos. Yo soy Josué, pero me defino en mi identidad personal porque soy parte de la colectividad de padres y esposos, o del grupo de originarios de Gran Canaria, o del grupo de 35 o 45 años de edad. Podía haber dicho 40 o 50, pero sonaba peor. De 35 o 45. Del grupo de amantes de la práctica del fútbol y del ping-pong. Del grupo de residentes en Salou. Y del grupo que forma la Iglesia Protestante de Salou, que me hace pertenecer al grupo universal de la Iglesia de Cristo. Una comunidad llamada iglesia donde nuestra individualidad y nuestra colectividad viven en la mejor armonía que puede vivir aquí en esta tierra. Y es esta última identidad realmente lo que marca el resto de mi vida y lo que marca mi identidad como persona. En la Iglesia de Cristo encuentro la unión perfecta entre lo físico y lo espiritual. Y por mucho que lo queramos negar, somos ambos. Todos somos espirituales, todos somos físicos. Y aquí encontramos la conexión perfecta entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo que percibimos y lo que sentimos, que sabemos que hay algo más que está en el cielo, que nos quiere hablar y que se quiere comunicar con nosotros. Es el sitio donde se une de forma mejor lo individual y lo colectivo. La Iglesia es la única institución, como dice el texto, cuando funciona bien, coordinada por Cristo, que no me trata como un número, como un contribuyente más o un simple votante, sino como una parte fundamental de una familia, en la que nunca sobra nadie en una familia, nadie es prescindible en una familia, donde soy parte de una comunidad y mi individualidad no es un número más, sino soy parte de un cuerpo, a que la más mínima parte de tu cuerpo te duele la uñita más pequeña y parece que el día solo te estás tocando todo el día la uña. En la comunidad de Cristo todos somos importantes, somos parte del cuerpo, no un número más. Trata de decirme otra comunidad de personas tan diferentes, con personalidades tan diferentes, ideas políticas tan diferentes, estatus diferentes, que se unen en un solo sentir para adorar y no son valoradas según su dinero, su estatus o su participación activa en la comunidad. Podéis ser amantes en un teatro y todos
están amando la música y son todos de sitios y lugares diferentes y de ideas diferentes. No, no son todos iguales. Hay unos abajo y otros en el palco, unos delante y otros en el gallinero. Vete a un estadio de fútbol y hay unos sentados atrás y otros en el palco. Vete a una ONG donde todos intentan ayudar. Llega Bill Gates y no será uno más. En una institución deja de ir y tu ausencia significará prácticamente tu inexistencia. En la Iglesia de Cristo es totalmente diferente. El mayor es el que más sirve, no el que tiene más dinero. El más valorado no es el que más actúa, sino el que deja que Dios actúe en él. Es decir, no lo que estás haciendo por nosotros, sino cómo estás dejando que Dios cambie tu carácter. Y el más nombrado en nuestras oraciones, ¿quién es? No el que está aquí presente todo el tiempo, sino el que está en casa o en el hospital doliente y no se puede reunir con nosotros. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo y esta es la iglesia que puedes pertenecer tú y yo. Esta es la familia de Dios, la única que tiene un carácter eterno. Esta es la iglesia de Cristo, la que va conjuntando perfectamente para ser, según el texto, morada, hogar de Dios. Dios mora en nosotros, hace su hogar entre nosotros. Esta es la iglesia que celebramos hoy. Gloria a Dios por darnos la oportunidad de ser parte de su iglesia. Oremos. Oremos. Dios, gracias por tu misericordia de mirarnos sabiendo que nosotros no te miramos como lo primero en nuestras vidas, sabiendo que nosotros, el protagonista de nuestras vidas, siempre somos nosotros mismos. Y tú que nos creaste, tienes la paciencia y la misericordia de hacerte uno de nosotros para decirnos que se puede vivir una vida mejor y que se puede tener realmente una relación contigo. Gracias, Señor, porque esta iglesia evangélica en Salou ha tenido tu mano protegiéndola, haciéndola crecer, haciéndola madurar y ha tenido tu bendición constante. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tus propósitos para nosotros sean de prosperidad y de futuro y sean de intimidad contigo, Señor. Eso es lo que más anhelamos, tener intimidad más y más contigo, porque es lo más increíble, lo más maravilloso, la experiencia más asombrosa que una persona puede tener. Tenerte cerca y sentirte y amarte y sentirse amado por ti. Gracias, Señor, por estos 50 años. Gracias por cada uno de los que son miembros de esta iglesia, porque son todos necesarios, porque son todos importantes, porque somos todos parte de tu cuerpo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y te pedimos que tú hagas tu plan y que tú hagas tus propósitos en esta iglesia, que tengamos los oídos bien abiertos para oírte y para dejar ser guiados por ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a dar unos recordatorios. Entonces le voy a pedir a las personas que nos han traído los saludos desde la FIEIDE, Rubén Millar, presidente de la FIEIDE, y desde el ayuntamiento el señor Pérez Granado, y Xavi, me quedé con el nombre pero no me quedé con el apellido, Montalá, Xavi Montalá. Así que os pido que vengáis aquí, que os vamos a dar un recordatorio. Muchísimas gracias a ellos por venir. También le damos un aplauso por haberse acercado a nosotros y haber venido aquí. Sí, lo podéis abrir si queréis y lo podéis enseñar. Y yo voy cogiendo otros recordatorios, ¿vale? Mientras que ellos lo abren, yo recojo otros. Pues un recordatorio de la Iglesia Protestante Salou. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. No es normal, por mi experiencia, tener una buena relación como Iglesia Protestante
con las autoridades. Así que especialmente le damos las gracias al Ayuntamiento por cómo nos trata, nos tiene en cuenta, cómo nos valora, y le damos las gracias también a la Federación de Iglesias por dejarnos contribuir al Evangelio en toda España a través de ellos. Así que muchísimas gracias. Ahora les voy a pedir que vengan los primeros, en cierta forma. No está todo escrito, es decir, que me puedo equivocar. Puedo que haya un primero de algo que yo no haya averiguado. Así que ha sido entre actas, el anuario, la memoria de nuestro pastor, etcétera, etcétera, que hemos tenido. Se nos puede escapar a uno. Así que voy a dar las gracias primero a Pastor Mario Figueras. No ha venido nadie, así que se lo intentaremos hacer llegar, pero también me gustaría darle un recuerdo al Pastor Eduardo Brasier y Esther Martínez, si pudiesen venir aquí y darles también el recuerdo. Esther estará, creo que dando clases, puede ser que dando clases, así que se lo doy yo. Después tengo el primer diácono de la iglesia, Ventura. Ventura, si pudiese venir. Ventura, se lo llevo yo a Ventura. Ventura. Y que salga también Flori, porque fue la primera profesora de escuela dominical y de tantas otras cosas. Un aplauso a ella. Bueno, quisiera deciros que somos vuestros abuelos espirituales. ¿No os gustamos? Aunque no nos veáis a veces, es que todas nuestras deficiencias que ya tenemos, pero saber que nuestro corazón, nuestras oraciones siempre están a favor de todos vosotros, de todos. Y si queréis saber más cosas, anécdotas y historia y penas y glorias de esta iglesia, pues venid a vernos, que os los contaremos, porque los abuelos estamos para eso, para ir contando a todos vosotros todo lo que ha pasado, que ha sido muchísimo, que han habido muchos milagros. Y como tú decías, cuando éramos 12 que empezamos la iglesia, tuvimos la osadía de pedir un pastor que no podíamos pagar ni alojar. Y el Señor nos lo concedió, ya que lo tenemos, O sea que ha habido muchos milagros en esta iglesia y espero que el amor y los milagros y la entrega al Señor continúe para siempre en vosotros. Muchísimas gracias a estas personas que tuvieron la fe, personas de fe, personas de tanta fe. También tuvimos los primeros ancianos, que fueron Andrés Rabadán, David White y Michael Harnedy. Así que si hay alguno aquí de ellos, que venga a recoger su recuerdo. Michael, un aplauso a Michael. Y nos ha acogido como familia y la sentimos como parte también de nuestra familia. La primera presentación de un niño. Habéis visto cómo los niños eran parte tan fundamental de esta iglesia, ¿no? El pastor Eduardo comenzó el grupo de jóvenes en el 88 y ahora es un grupo grande y que hacen tantas cosas y que van a tantos lugares. Pues el primer niño presentado en la iglesia protestante de Salou era Sara Dubois Tortajada, así que me gustaría también darle un recuerdo.
por último, primera presentación, y lo que celebramos como iglesia, lo que más disfrutamos también son los bautismos, ¿verdad? Donde personas de su propia decisión y desde su propia fe y habiendo tenido su propio camino espiritual, deciden decir públicamente que siguen a Cristo toda su vida. Los primeros bautismos fueron Abel Mestre, así que se lo voy a dar a Lluisa, y Margarita Barrios. Así que le voy a pedir a Margarita Barrios que venga y también recoja su recuerdo. Le damos un aplauso. Me ha dicho, obviamente, que se lo tenía que dar a la madre, pero como ya le habíamos dado uno para que no tuviese dos repetidos, pero le daré otro también pero Lluisa, María también han sido partes fundamentales de nuestra iglesia, por eso, siendo de la familia, he querido dárselo a ella. Pues vamos a cantar una canción final, nos vamos a despedir con una canción final y, como veis, una tarta, ¿no? Hay una tarta ahí, así que al final el pastor Eduardo nos dirá cómo podemos disfrutar de esta tarta. Y efectivamente esto es lo que hemos estado intentando decir. Toda la gloria para Él. Porque sin Él, nada. Y como nuestro pastor ha estado diciendo, Cristo es el fundamento. Y fundamento de nuestra iglesia y fundamento de nuestras vidas. Entonces vamos a terminar este culto tan especial. Y os voy a invitar a poneros de pie porque vamos a terminar en oración. Vamos a dar gracias al Señor por su paciencia con nosotros durante todos estos años, todos tus años, si eres miembro de la iglesia o no. Dios ha estado mostrando su paciencia contigo y también su fidelidad, y ahora vamos a pedir su bendición. Padre, en un sentido, ¿qué más podemos decirte? Eres tan bueno con nosotros, tan paciente. Nos has amado desde el principio, sabiendo todos los problemas que te íbamos a causar. Y Señor, ahora queremos volver a expresarte nuestro agradecimiento. Gracias por lo que eres. Gracias por que hiciste todo lo necesario para que pudiéramos tener una relación de paz, una relación personal contigo. Gracias por ello. Y también, Señor, queremos tener este momento para dedicarnos a ti.
Gracias, oh Señor, por nuestro pastor y su esposa. Queremos pedir tu bendición sobre ellos y sobre su familia. Guíales, ayúdales en cada momento. Ayúdanos, oh Señor, como iglesia, a seguir teniéndote a ti como el fundamento y el propósito y la meta de nuestras vidas. Señor, bendícenos. Bendícenos porque te necesitamos, porque sin ti no vale nada. Ayúdanos entonces a tener todo en una perspectiva correcta. Gracias por todo y como hemos acabado de cantar, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues que el Señor os bendiga y os ayude y que le vayamos conociéndole a Él más y más en nuestra vida diaria y que el Señor os bendiga durante los próximos 50 años. Señor os bendiga. Hay pastel. Y en la sala larga también hay refrescos. Entonces, vamos a participar en ello. Gracias, que el Señor os bendiga.